Vamos a continuar hablando de los proyectos de reiterancia, de juicio en ausencia, de la ley antimafia, de la inseguridad, de la fuga de precios. ¿Por qué? Porque estamos en comunicación con el actual subsecretario de Investigaciones Judiciales, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Él fue fiscal del crimen en la provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación con el doctor Marcelo Romero, que cada vez que lo hemos convocado gentilmente nos atiende. Doctor, buen día, ¿cómo anda? Buen día, qué gusto saludarlo, Marcelo, usted y a todo el equipo. Estaba Gra escuchando atentamente al colega Toranzo y bueno, es el gran tema, ¿no? Que va a pasar con estas normas en cuanto a su constitucionalidad, sobre todo el de juzgamiento en ausencia, que fue un paso realmente audaz de nuestro Congreso Nacional, bueno, por lo menos en su Cámara de Diputados, así que veremos qué es lo que dicen los jueces. Si usted me pregunta la opinión a mí, creo que las leyes penales no pueden ser retroactivas. Ahora, esta es una ley procesal penal. claro. O sea, acá le ponemos, yo creo que los abogados siempre encontramos alguna coma Sí, 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 a sí, la sí. norma, ¿no? Acá Son muchas terribles, veces, ¿eh? sí, así nos han formado. El tema es que si usted crea o instala una nueva figura delictiva, la decisión es tajante y no hay posibilidad alguna de su retroactividad, de su aplicación retroactiva. Ahora, cuando lo que cambia es una estructura en el proceso, porque en definitiva no se está creando un nuevo delito, sino una nueva forma de adjudicar responsabilidad, como bien dijo el doctor Toranzo hace minutos. Bueno, serán los jueces y seguramente esto llegará a la Corte, será algún tipo de planteo, sobre todo en los casos de terrorismo, ¿no? Los dos trágicos casos de terrorismo que tuvimos en la República Argentina y su eventual adjudicación de responsabilidad. Ajá. Como en todas estas normas, que son normas o modificaciones de normas de alto impacto, va a terminar todo en decisión de los jueces, lo mismo que la reiterancia, ¿no? O sea, la reiterancia no se va a aplicar por el momento a la criminalidad común, a la criminalidad ordinaria, es solamente para el Código Procesal Federal y el Código Procesal Nacional. Es decir, que lo que estamos viendo a diario en los crímenes comunes, digamos, ordinarios, de la criminalidad amateur, por el momento se aplicarán los códigos procesales de las respectivas provincias. Habrá que ver si las legislaturas provinciales de una u otra manera tomarán la posta. No tienen que adherir exactamente, pero sí instalar normas similares en sus respectivas legislaciones provinciales. Ujú. Es un gran paso, sin ninguna duda es un gran paso, porque tanto el juzgamiento en ausencia, la ley antimafia, que es importante porque la criminalidad organizada ha mutado, va mutando permanentemente. Fíjense, por ejemplo, el ejemplo de manual de criminalidad organizada, que es el narcotráfico, es una verdadera industria criminal, no es solamente la compraventa del tóxico, sino que atrás de ello está el sicariato, pero además hay estructuras legales, hay abogados que son parte, no hablo del abogado defensor, sino hay abogados que están en la estructura criminal, hay contadores, hay logística, hay sostén operativo, es decir, una verdadera organización, como su nombre lo indica, en pos de este crimen, que tranquilamente se podría transformar en otro rubro, ¿no? El día de mañana, contrafácticamente, vamos a suponer que se libere a nivel internacional la venta de drogas. No va a pasar, pero vamos a suponer, una hipótesis. Seguramente la organización criminal va a encontrar algún otro producto, alguna otra materia para su ilícito accionar, ¿no? Claro. Ahora, doctor, el tema de la reiterancia, con la reiterancia, ¿se termina con la puerta giratoria o no? Y es una herramienta importante. Por el momento va a ser exclusivamente para delitos federales. Eso también hay que destacarlo. No se va a aplicar a la provincia de Buenos Aires su código procesal porque no es una norma que puede aplicarse procesalmente en las provincias, sin antes una debida reforma de las legislaturas provinciales de sus respectivos códigos procesales. Es cierto que últimamente desde hace muchos años, los jueces, en su inmensa mayoría, han tomado una postura muy laxa, con respecto a las excarcelaciones, ¿verdad? Se ha liberado personas que independientemente de que no tengan condenas y que no se le pueda establecer su reincidencia, es decir, que después de una condena volvieron a cometer delitos y se estableció con una nueva condena esta conducta, han liberado personas que es evidente y palmario
que han elegido el delito como forma de vida, o han sido obligados a elegirlo, o como sea, pero el delito es su forma de vida, y eso es lo que ustedes periodistas constantemente están mostrando, personas con 10, 15 o hasta 20 entradas en la policía por delitos similares, por ejemplo, robo con armas, o a veces robo con homicidio, y sin embargo recuperan una y otra vez la libertad. Eso es lo que se denomina ingeniosamente la puerta giratoria. Creo que es una buena herramienta. Ahora, no deja de ser una herramienta, y eso sí me quería destacar. Las leyes son palabras. Me da un poco de pudor decírselo a un profesional de la palabra, pero las leyes son palabras, oraciones subordinadas, proposiciones, no son palabras mágicas. No es una frase mágica, abracadabra, y que cambia la realidad. Es una herramienta para el magistrado, es una herramienta para el judicante. Hay que ver cómo lo interpretan. Fíjense que cada vez que hubo reformas de alto impacto, y usted va a recordar el paquete de leyes Bloomberg, en su primera aplicación fue decretada su inconstitucionalidad y no se aplicaron nunca. Así que no es solamente cambiar los códigos, cambiar las leyes, sino ver qué es lo que establecen los jueces. Es importante... Sí, jueces que también realmente hay algunos jueces que son entran en la categoría de impresentables, ¿no? Porque son extremadamente garantistas, tienen todo tipo de garantías para con los delincuentes y ninguna garantía para con los ciudadanos de bien, ¿no? Exactamente, pero ahora la diferencia es que no va a haber excusas, porque muchas veces esos mismos jueces no reconocen su abolicionismo, sino que dicen la ley me obliga, soy esclavo de la ley, no puedo hacer nada. Ahora van a tener la herramienta a disposición y habrá que ver qué argumentos esgrimen en sus decisiones para seguir fallando como lo hacen hasta el día de hoy. Así que es un paso importante. No es una solución mágica, pero es un paso importante y le va quitando argumentos mentirosos, porque yo al juez que dice soy abolicionista y quiero destruir el derecho penal, no lo respeto, pero por lo menos tiene lógica. No respeto a aquel magistrado que le encuentra la excusa en que la norma no le permite de dejar de tener una persona o lo obliga a encarcelarlo y sin embargo se escuda en una interpretación caprichosa de la ley. Veremos qué pasa. Es importante... pero tampoco nadie investiga a los jueces que dejan en libertad, en el tema de la pandemia, jueces que han dejado en libertad, bueno, como estaba el tema de la pandemia, qué sé yo, bueno, los dejamos a todos en libertad y largaron, no sé, 4.000, 5.000 detenidos. ¿Por qué? Porque corrían riesgo dentro de las unidades penitenciarias. Y la realidad es que después nadie responsabiliza de esas irresponsabilidades a los magistrados que toman estas decisiones. Totalmente de acuerdo. Bueno, y ahí, fíjese, usted toca el tema de otra modificación de la ley, esto ya directamente una creación constitucional, como fue el Consejo de la Magistratura. Cuando se promociona el Consejo de la Magistratura, o los Consejos de la Magistratura, ¿qué se dijo? Que iba a haber menos política en la designación de los magistrados. Y eso no resultó una verdad. No. Exactamente lo contrario. Hay mucha más política, en el mal sentido de la palabra, mucha más rosca ahora en la designación de magistrados que antes, cuando el magistrado o el aspirante en la magistratura golpeaba la puerta del ministro de Justicia y de un senador para ser convertido en juez. Y arbitrariamente se lo nombraba juez. Ahora, aparentemente, esa arbitrariedad desapareció y no es así, porque ahí se matan con los votos y la parte de juzgamiento, los juris de enjuiciamiento de los mismos consejos de la magistratura, argumentan falazmente que no se puede perseguir a los jueces por el contenido de su sentencia. Y eso es falso, porque existe el delito de prevaricato. Justamente si el contenido de la sentencia dolosamente es contrario a la ley, ese juez comete un delito. Y es por el contenido de su sentencia, no por la interpretación honesta que haga un magistrado, pero sí cuando falla contra el derecho en forma dolosa, o cuando lo hace en forma negligente. Cuando lo hace en forma negligente, independientemente que no pueda considerarse un delincuente doloso, bueno, no está en condiciones de seguir siendo magistrado. Por eso comparto con ustedes que no se investiga debidamente a los jueces y cuando se lo investiga se recurre a esa argumentación falaz
de que al juez no se lo puede investigar por el contenido de su sentencia. Justamente se lo investiga por el contenido de su sentencia. Ahora, distinto es cuando el juez comete otro delito, por ejemplo, que reciba dinero para fallar de tal manera, bueno, eso es otro tipo de conducta. Pero si uno falla, o como fiscal, cuando hasta hace muy poco, dictamina como fiscal en forma contraria a la ley, a conciencia y dolosamente, bueno, ese magistrado tiene que dejar de serlo. Uh-huh. El otro día, que creo haberlo visto, me parece que estaba rodeado de un montón de gente, por eso ni me acerqué a ver para saludarlo, pero usted creo que estuvo en el acto de homenaje a Nisman, ¿puede ser? Sí, Claro, exactamente, claro. sí. Sí, se acercaron varios de los ex colegas fiscales y magistrados que estaban presentes, también estuve con el doctor Anzo, en fin, con otros magistrados federales y nacionales, y ahí estuve, realmente trato de estar siempre en los homenajes que se le hacen al fiscal asesinado, y bueno, recordando aquella marcha en que estuvimos casi todos los fiscales que estábamos en un radio cercano a la capital federal, ¿no? Yo, si bien fui fiscal provincial, estuvimos presentes de aquella imponente marcha del silencio, o marcha de los paraguas, como se nombró después. Pero allí, bueno, allí se habló, justamente el doctor Toranzos, con quien hablamos hace minutos, de las amenazas que reciben o que recibían ustedes en su momento y todos los fiscales, ni que hablar lo que pasó en Rosario, Sí. y el tema de la inseguridad que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires, la fuga de presos aquí en la capital federal. ¿Están teniendo vínculo, diálogo con los funcionarios de la provincia de Buenos Aires o los que están de este lado de la General Paz opinan una cosa y los que están del otro lado de la General Paz opinan otra? Vea, a nivel gobernador creo que no hay contactos, no lo puedo expresar en forma contundente, pero el gobernador Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, no se expresa en forma contundente respecto del crimen y del criminal. Al contrario, tiene una postura que uno no entiende. Yo nunca lo he escuchado, a lo mejor lo hizo, y me retiraría, lo estoy diciendo automáticamente. Yo no lo he escuchado, no he leído alguna declaración de él que sea contundente una toma de posición. Sí lo hace el señor ministro Alonso, y con él sí tenemos contacto, con él y con su equipo de trabajo, un equipo muy profesional. Pero claro, es el ministro. Yo creo que el que tiene que dar la voz cantante en esto es el gobernador, ¿no? O sea, y eso no lo veo. Fíjese que tanto, bueno, ni hablar del señor presidente de la Nación, la señora ministra Bullrich, a nivel ciudad también tenemos diferencias, pero hay un discurso contundente, como debe ser, ¿no? Cuando se trata de crimen y criminal. Con Alonso sí trabajamos. Ahora, como no hay un pedido expreso de la provincia de Buenos Aires para una colaboración directa del Ministerio de Seguridad de la Nación y sus fuerzas federales, se está trabajando con los intendentes. Están pidiendo a gritos que haya una presencia activa de fuerzas federales y una colaboración. Ese es el plan 90-10 que instauró la ministra Bullrich. ¿Por qué se llama 90-10? Bueno, porque el 90% de los homicidios se producen en un 10% del territorio nacional. Por eso es 90-10. Obviamente que el ejemplo de cómo deben hacerse las cosas, en mi opinión bien, es Santa Fe. Fíjese que en Santa Fe se hace lo que usted me acaba de preguntar. Se trabaja en forma conjunta, tanto gobierno nacional como gobierno provincial, que no es del mismo signo político. Se trabaja en forma conjunta con las fuerzas provinciales, con la justicia provincial, con el Ministerio Público Provincial y, por supuesto, con sus equivalentes a nivel nacional. ¿Para qué? Para atacar al crimen organizado por excelencia, que es el narcotráfico y toda su convergencia criminal, ¿no? El sicariato, el lavado de activos, la logística, el apoyo, la corrupción, etcétera. Claro. ¿Y qué está pasando con el tema de las fugas de cárceles, de las comisarías? Digo, sabemos que los policías no están capacitados para la seguridad o para resguardar o para garantizar que los presos no se escapen, pero la realidad es que cuando empiezan a haber así como escapes simultáneos, por decirlo de alguna forma, o de a días,
ya es como que se empieza a oler algo raro que está pasando, como que están o están mirando para otro lado o que tienen una posición más permisiva. Algo está ocurriendo porque no era común que se fugaran presos de comisarías y de repente en un mes hay 2 o 3 fugas, ¿no? Sí, hay un contexto de discusión, eso es público conocimiento, en cuanto a dónde deben ser alojados, tanto a nivel nacional como a nivel del gobierno de la ciudad y del gobierno nacional. Hay un enfrentamiento en ese sentido de la ministra Burri con el ministro Wolf. Ahora, hasta el momento no se ha establecido hechos de corrupción comprobados, han sido separados, por supuesto, integrantes de la fuerza policial de la ciudad. Las alcaldías son oficinas de paso, ¿no? O sea, de alojamiento transitorio, no son cárceles. Hay que construir más cárceles, independientemente de las discusiones sobre quién las tiene que construir o sobre quién las tiene que pagar, fundamentalmente. Hay que construir nuevas cárceles, Marcelo. Y bueno, los políticos a veces les cuesta, no a los que están con una postura abierta en contra del delito, pero ¿cuántos años han pasado desde la última construcción de cárceles? No hablo de alcaldías. En provincia de ¿Servirían Buenos Aires, como vemos en las películas, las cárceles privadas como hay en el exterior? yo creo que sí, es una opinión personal. No reemplazar el servicio penitenciario como fuerza intramuros, ¿no? Como fuerza de seguridad intramuros. Ahora, que haya una administración privada en cuanto a su infraestructura y su mantenimiento, a su limpieza, a su alimentación, a los servicios que debe brindarse a un interno, sí, totalmente. Ahora, la guardia, en mi opinión, debe seguir perteneciendo a una fuerza del Estado. En Claro, otros países claro. existe, sí, una guardia privada. Yo creo que ese sería un paso demasiado grande y podría hacerse el anterior, ¿no? Sí, Seguro. ¿cómo no? Sí. Usted sabe que hemos hablado aquí hace relativamente poco con magistrados que se encargan de controlar cómo tratan a los presos integrantes del servicio penitenciario en distintas cárceles del país, y nos han contado cosas aberrantes, que realmente comen porquería. Los presos, si no tienen algún familiar que les lleva comida, la comida que le dan a pesar de que pagamos millones y millones de pesos para que tengan un alojamiento prácticamente 5 estrellas, no, es desastrosa las cosas que cuentan los que visitan las unidades penitenciarias. Sí, sin ninguna duda que hay cosas para ajustar y cosas para cambiar, eso no lo puedo negar, sería un farsante si digo lo contrario. Por eso su pregunta anterior, es evidente que hay algo que cambiar y cosas de raíz, ¿no? Y sobre todo en el tema del mantenimiento de las cárceles que están en estado calamitoso, muchas de ellas, o la mayoría, y también el tema de la alimentación. O Claro, sea, no podemos ni siquiera empezar a pensar en una eventual resocialización si no le damos un alimento digno al interno, absolutamente. lo que no significa que tenga un spa, ¿no? Pero el alimento digno es el ABC. Y Seguro. bueno, tal vez la solución sea la participación de privados y por supuesto con el debido contralor del Estado, que no sea un negocio o un negociado. Tal cual. Negocio va a ser, porque el privado va a querer ganar dinero, pero no puede ser un negocio ilegal. En los próximos días va a haber un plenario en la Cámara Federal de Casación Penal porque se acuerda que en la feria judicial largaron a presos, pero a presos pesados, a narcotraficantes, jefes de bandas y qué sé yo, por, por falta de garantías que tenían los detenidos. Y va a haber un plenario porque el doctor Ple apeló esa decisión y pidió que se hiciese un plenario, que lo van a hacer todos los jueces de Casación Penal Federal, justamente para tener un criterio uniforme. No puede ser que 2 o 3 magistrados en la feria así alegremente larguen a jefe de banda de narcos, ¿no? Bueno, justamente ese es el fundamento de los fallos plenarios y mucho más del máximo tribunal penal del país. Es de esperar que haya muchos más fallos plenarios y que sean obligatorios realmente, que Tal sean cual. obligatorios y respetados por el resto de los magistrados para unificar la jurisprudencia en estas cuestiones, yo diría ya de raigambre constitucional, Sí. y que Tan no haya elementales, ¿no? Tan elementales. elementales, claro. Claro. Recordemos que porque fue por inconstitucionalidad,
que decretaron la libertad de estos magistrados. Recordemos que el control de constitucionalidad en Argentina es difuso, es decir, cualquier magistrado de cualquier fuero puede declarar inconstitucional una norma. Bueno, para que esa decisión después termine siendo unificada, tiene que haber fallos plenarios tal vez más seguidos, ¿no? Yo celebro la decisión del doctor Ple de promoverlo, y también la decisión de los magistrados de juntarse a tomar estas decisiones, y después deben ser acatadas como la ley. No puede haber un juez rebelde que diga no, esto no. Bueno, algo está pasando, no es mi especialidad, pero bueno, con el fallo. Hoy se nos cortó la comunicación, ¿eh? Bueno, estábamos hablando con el doctor Marcelo Romero, ex fiscal de crímenes, subsecretario de Investigaciones Judiciales del Ministerio de Justicia de la Nación. Pero bueno, vamos ya retoma. Doctor Romero, ¿me escucha? Sí, ahí se escuchó. No, le estaba diciendo que no puede haber jueces rebeldes, y pasó, bueno, está pasando en otros fueros con el fallo Levinas. Hay cámaras, comillas, rebeldes de un fallo de la Corte. Bueno, si los jueces se pueden a pelear entre ellos, el conflicto realmente es grave. Seguramente. Doctor, gracias como siempre, que tenga un lindo domingo. ¿Los domingos descansa o sigue laburando? No, los domingos descanso, recién estaba leyendo diarios, ya sin el traje, tomando un tecito o algo fresco según el día, es un día de familia. Le voy a hacer una recomendación. Lea detenidamente sí. una nota que hizo hoy Hernán Capielo en el diario La Nación al ex ministro de la Corte, el doctor Maqueda, que realmente no tiene desperdicio. No. ¿Cómo no? Ya lo voy a leer. Le mando un abrazo grande. Gracias como siempre. Gracias a usted. Hasta pronto. Buen domingo.